El pie diabético es un síndrome que incluye muchos factores donde el común denominador es aumento de la diabetes, es decir, el paciente tiene que ser necesariamente diabético para tener un problema de eso. Como sabemos, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa y a lo largo del tiempo el paciente va perdiendo cierta capacidad de respuesta, se va deteriorando la circulación, se va deteriorando la inmunidad, se va deteriorando la sensibilidad, los nervios, y esto repercute en los pies. Muchos de los pacientes empiezan con alteraciones de la sensibilidad, con anestesia o incluso con dolor, lo que va a hacer que el pie se vaya degenerando, no sude, no lubrique, no se proteja y se empiecen a producir lesiones y deformidades. Esto va a condicionar que el pie llegue a un momento a que pueda perder tanto tejido que sea necesario retirar un dedo, todos, o incluso retirar una pierna completa, o en casos más extremos que el paciente fallezca por una sepsis que se originó principalmente en el pie. Ese es el pie diabético, un síndrome infeccioso con alteraciones en la circulación, en la sensibilidad, que puede complicar la vida del paciente. El paciente con diabetes ya tiene en sí un factor de riesgo. El paciente debe estarse cuidando, vigilando los pies. Síntomas en la mayoría de las veces no se presentan o se pasan por desapercibido. En el 80% de los casos de los pacientes que llegan a una amputación mayor, es decir, arriba de la rodilla, empezaron con lesiones que en la mayoría de los casos pasaron desapercibidas y todas se pudieron haber evitado. Puede haber uñas enterradas, puede haber uñas con hongos, puede haber hongos en medio de los dedos, puede haber resequedad en la piel, puede haber alteraciones en la sensibilidad, o puede empezar con una ampolla, con un callito, con algo que es anormalmente desapercibido. Entonces, los síntomas son muy variables, los signos son muchos, pero lo principal es que todos estos se pueden detectar a tiempo y se pueden prevenir. El diagnóstico es eminentemente clínico. El paciente debe ser revisado por el experto, y cuando me refiero al experto es una palabra clave porque hay mucho dentro de este medio, mucho charlatán que ofrece tratamientos milagrosos, tratamientos mágicos, que van desde la cámara hiperbárica hasta otro tipo de terapias que no tienen el soporte científico adecuado, o que en su momento solamente son terapias adyuvantes, pero ellos la venden como la panacea. El problema principal del pie diabético es ese, que se ignora. Un paciente con pie diabético debe de ser diagnosticado y tratado por un experto, y un experto que tenga un alto grado de honestidad para decir si el paciente es candidato a salvamento de extremidad, o sea, a una cirugía que le pueda salvar la pierna, o es candidato también a una amputación. Tan malo es quitar una pierna cuando se puede salvar, y también es muy malo estar tratando a un paciente a costa de que se deteriore la salud, se deteriore la economía, y es una pierna que desde un inicio se tuvo que haber tratado. Es por eso que se debe hacer un diagnóstico clínico exhaustivo mediante un ultrasonido Doppler, vigilar la circulación, tocar los pulsos, ver la sudoración, valorar la sensibilidad, el grado de extensión de tejido que está dañado, el estado general del paciente, si es un paciente con insuficiencia renal, si tiene un problema del corazón, si tiene problemas de pulmón, ver al paciente como un todo, no nada más
como el puro pie. Se tiene que dar el tratamiento integral, ver el estado nutricional del paciente. No es correcto diagnosticarlo, decirle pie diabético, yo le abro, yo le quito, yo le arranco, pero nos olvidamos del paciente en sí. Entonces, el diagnóstico debe hacerse un diagnóstico integral con exámenes de laboratorio, radiografías, ultrasonidos, valoración con el nefrólogo, con el nutriólogo, con el cardiólogo, con el médico internista, con el ortopedista, por si necesita algún manejo aparte de que uno como experto tiene que darle. Pero algo muy importante que ese nos da el valor agregado a nosotros, los cirujanos vasculares, es que para que funcione todo lo que le vayas a hacer al pie cuando está enfermo, al pie diabético, cuando está gangrenado, cuando está con necrosis, es que tienes que valorar y tienes que asegurar que haya circulación. Si no hay circulación en el pie que está afectado, es muy probable que todo lo que hagas fracase. Y una vez valorada la circulación, se puede actuar en consecuencia o si tienen problemas de circulación, se tiene que restaurar la circulación, se tiene que hacer una angioplastía o un bypass o se pueden dar incluso medicamentos cuando es así el caso, pero lo que se tiene que garantizar siempre es la circulación. Si no hay circulación, no va a servir nada de lo que le hagan al paciente. Es por eso que el diagnóstico debe ser muy integral, muy incluyente y sobre todo con mucho grado de honestidad. No basta con que le vendan las sesiones de cámara, las sesiones de ozono, las aguas milagrosas y todas las demás cuestiones que muchos de los pacientes en aras de no perder una extremidad van, invierten y gastan y son perniciosos. Nosotros detectamos el problema en el pie, lo que tenemos que hacer es controlar la glucosa, dar antibióticos y sobre todo garantizar la perfusión, garantizar la circulación. Una vez que tenemos todo eso bajo control, lo que tenemos que hacer es, la mayoría de los pacientes que llegan con el pie afectado, como vemos el caso aquí tenemos un caso donde está una gangrena localizada al dedo. Y este paciente ya tuvo una amputación transmetatarsiana. Es importante mencionar que la mitad de los pacientes que perdieron una pierna hoy van a perder la otra en menos de 5 años. Es por eso que tenemos que hacer mucha prevención. Una vez que tenemos al paciente, ya aquí tocamos los pulsos, vemos que no tiene un problema de circulación y que solamente es un problema infeccioso, lo que procede es a retirar todo el tejido enfermo. Una vez que retiramos el tejido enfermo y encontramos tejido sano, se debe de poner un apósito adecuado para mejorar la cicatrización y estar viendo al paciente en forma subsecuente 1 o 2 veces por semana, según lo amerite. También se le debe dar tratamiento antibiótico sistémico, ya sea vía oral o internar al paciente cuando el paciente tiene algún descontrol del azúcar, tiene una alteración aparte de esto, porque hay pacientes que nada más le vemos el dedo, pero son pacientes que pueden tener un coma diabético, pueden estar haciendo insuficiencia renal y en ese caso tenemos que dar un manejo intrahospitalario al paciente. Entonces tenemos que ver todo, ver el control metabólico, ver el control de la presión, pero enfocarnos nada más al tejido. Una vez que está garantizada la perfusión, la circulación está sin problema, podemos nosotros proceder a retirar el tejido enfermo, el tejido infectado, hasta encontrar tejido sano y continuar con curaciones de forma ambulatoria hasta el total restablecimiento, como podemos ver en este caso. El tratamiento es multifactorial, hay que ver todos los ángulos que involucran al paciente que estén alterados, pero principalmente es eso. No hay ninguna terapia que por el simple hecho de que te metas con oxígeno hiperbárico, con ozono y con otras cosas que me llegan a mí a la consulta, que solamente confían en eso, no funciona. Dejan pasar un tiempo muy valioso y muchas veces cuando llegan con nosotros ya podemos hacer muy poco. Entonces la valoración debe ser integral y siempre debe tener un grado muy importante de honestidad para decirle la verdad al paciente, si el paciente es candidato a salvarle la pierna o ya es candidato a hacer una amputación como tratamiento.